Saludos. Hoy yo le voy a explicar lo más sencillo y más práctico sobre las salidas, cómo usar la mesa de mezcla y también vamos a hablar también sobre el bloque, el diagrama. Empezaré hablando sobre las salidas. Tenemos aquí en la set I10, tenemos las salidas normales, o sea, las salidas principales que son las main out. Tenemos la salida también del auxiliar y de los efectos. Tenemos las salidas de los monitores, que son en RCA. Eh, con este tenemos el máster de los auxiliares. Podemos controlar aquí la salida de los auxiliares. La de los efectos la tenemos aquí, aquí. O sea, no tiene en este tipo de mesa. Tenemos aquí el de los monitores, que podemos escuchar la copia exacta de la salida de los LIR, o presionándolo podemos escucharlo de los phone, que son los auriculares, que podemos escucharla presionando este botón o los diferentes botones, diferentes tipos de escucha, por ejemplo, la escucha de los efectos, de los auxiliares y de los return, de los que son los return de ya sea de audio, de USB o de un ordenador o cualquier tipo de conexión USB. Eh, y básicamente tenemos esa, la set I10. Tenemos aquí la set 18. Tenemos aquí diferentes salidas. Tenemos la salida mono, que es la copia exacta de las salidas L y R, o sea, la suma de la L y R. Tenemos la salida auxiliares. Tenemos la salida alterna, que son copias totales, o sea, para más salidas. Tenemos la salida de REC. Tenemos las salidas del USB, que podemos básicamente con estas salidas monitorear aquí mismo. Podemos tener, ya con esta consola tenemos ecualización y cualquier tipo de movimiento en fader como el anterior. Tenemos más facilidades, podemos la ganancia y todo lo práctico que teníamos. El phone, que son los auriculares, que aquí podemos escuchar el estéreo de los auxiliares. Si presionamos los dos, tenemos efectos así. Tenemos la alterna, que podemos escuchar el post o pre de esa salida. Tenemos la ganancia de los auxiliares y ya el búmetro normal. Eh, Esta es un poco más sencilla, pero tenemos la más complicada, que es aquí de la set 420, que tenemos sus salidas auxiliares. Tenemos la salida LIR y la M, que la M es del canal mono, donde tenemos agrupado pues, los elementos mono. Tenemos las salidas USB, la que teníamos antes, que la podemos escuchar aquí, la ganancia, la podemos escuchar ya sea, podemos escuchar la misma copia de la salida presionando los botones de aquí, o escucharla aparte. Tenemos también las salidas o las matrices, donde podemos controlar la salida de los auxiliares. Aquí podemos controlar todo lo que es sus ganancias, de su canal mono, el LIR, el out del 1 y 2, controlarlo totalmente. Tenemos también el talkback, que el talkback lo que hace es como un monitoreo en las consolas que tenemos hoy en estudio, que podemos hablarle en escenario o a los músicos. Presionamos este botón, podemos hablarle a los que están en el auxiliar del 1 al 4, o hablarle en general al LIR y M, presionando este botón, y aquí tenemos la ganancia. Y de los fonts es igual que en el anterior. Tenemos aquí sus salidas y todo normal. Ahora vamos con el,
el uso de la mesa de mezcla, que la mesa de mezcla genera un ruido. Aquí tenemos un osciloscopio, tenemos un wave shaper y tenemos un espectro donde el señor nos explica que las consolas generan un ruido y generan una compresión no tan abrupta o tan salvaje como en lo digital. Obviamente lo podemos hacer también, pero nos genera un color y nos genera armónicos diferentes. Él hizo ese ejemplo con una guitarra, la cual le generaba un efecto, o sea, como de saturación, y también genera un efecto de compresión. Básicamente esto nos ayuda a darle un color diferente a lo analógico. Teníamos básicamente él aquí lo exageró con el Wave Shaper para mostrarnos que nos dan diferentes armónicos, ya sea en cualquier tipo de instrumento o voz que conectemos, dándole con la ganancia, con la ganancia de cada canal y bajándole el fader, podemos resultar y hacer este tipo de efectos. Después conectó un efecto por base del ordenador, por aquí, por los auxiliares, y le fue dando River al canal de las voces y de las guitarras. Nos dijo que tuviéramos en cuenta la latencia, que va a tener una latencia pequeña. Es bueno por eso tener la latencia a lo más bajo posible. No va a consumir mucho porque son 4 o 3 canales, que ya tenemos canales aquí, no necesitamos más canales, que serían básicamente de efectos y de inserción y todo esto. Después tenemos lo que son los diagramas. Vamos a explicar esto. Tenemos la SET-I10, la cual tenemos los canales mono, en la cual tenemos aquí el 48 voltios, que tiene son de resistencias. Tenemos la que pasa por aquí. Si apretamos el botón de aquí, el instrumento, nos llevaría a lo que es el instrumento y nos crea una impedancia donde nos da mayor, un mayor volumen y sonido diferente para las guitarras. Tenemos el high, el HPF, que lo podemos tener el corte de filtros. Después tenemos el ecualizador de banda, cual lo podemos tener con pre-Q, el record level. Eh, Después pasa por podemos tener la preescucha, que la activamos eh, aquí, totalmente aquí, para que nos llegue totalmente a los auriculares. Tenemos el mix level. Después tenemos los auxiliares que van antes del mix level, que van su canal del auxiliar. Después de eso tenemos el paneo, el LIR, y tenemos los efectos pre-paneo y post mix level. Tenemos el canal estéreo, que básicamente lo que se le agregaría otra señal. Tenemos la señal, tenemos el ecualizador, un low filter y high filter en 80 Hz y 12.000 Hz, los cuales pasan también por la preescucha. Tenemos lo mismo, el balanceo y los efectos. Y este es el efecto return con el DSP, tal parámetro que van entrando. Tenemos el FX to Mist, que es la señal, después va para el LIR, y básicamente sería eso, en la SET I10. En la 420 tenemos casi lo mismo. Tenemos su, su 48 voltios, tenemos su línea, su ganancia. Tenemos un preinserto antes del ecualizador. Después viaja para los peak. Tenemos la ecualización, de la podemos activar, obviamente. Viaja al mute, el direct out, que es una señal repetida, en donde
en esta entrada podemos hacer grabaciones de lo que estemos haciendo. Pasamos para el fader, y del fader tenemos ya son los auxiliares, el paneo y el envío al M, LR, el grupo 1, el 2 y el 3. Tenemos los auxiliares que son pre, pre, pre-fader principal. En los canales estéreo tenemos lo mismo. No cambia mucho, sino que ahora trabajamos con dos señales balanceadas, y tenemos lo mismo de ahorita, los mismos parámetros, con su PFL, preescucha, el peak signal, su ecualizador, y todo organizado como lo teníamos en el anterior. Entonces vamos ahora a las salidas. En las salidas del set I10 viajan el LIR, vean el Main LR Fader. Entonces tenemos esto ya, la entrada y salida del USB, donde podemos controlar los efectos o cualquier tipo de inserción de USB. Tenemos la salida LIR. Aquí en el auxiliar es peculiar que el auxiliar tiene un master level. El efecto no, lo tiene antes aquí en las entradas, antes de pasar por el canal de los efectos. Cada canal tiene su salida. Tenemos sus medidores, tenemos los fonts, y con la explicación del anterior, que con cada botoncito podemos activar diferentes tipos de escucha, y esta son la escucha principal, o sea, para el público. Tenemos ahora la salida de la set 420. Tenemos una inserción antes de llegar al Main LR, un tipo de inserto en el mono y en el live ref, en el left y el right. Tenemos todos estos parámetros. El auxiliar tiene su master level, como lo vimos. Este es ya lo de la matriz, lo expliqué sobre los grupos de aquí. Tenemos la USB input-output, que es donde podemos conectar el ordenador, donde podemos tener la preescucha, el AFL, antes de llegar a los headphones. Y muy intuitivo, y básicamente es igual como lo vemos aquí, todo organizado así, sino que aquí lo vemos de forma horizontal. También tenemos el playback, perdón, el talkback, que en el talkback no vemos el 48 voltios, no lo vemos, el talkback no lo vemos, pero lo tiene incluido. No todos son así, pero lo tiene incluido, donde podemos colocar un micrófono balanceado, un condensador o un dinámico. Y tenemos la ganancia, donde podemos poner que se escuchen los auxiliares o en el RMM. Y básicamente eso es lo explicado en los videos. Espero que sea de gran utilidad y todo claro y conciso. Muchas gracias.